SDA Anonymous. La historia de los Anonymous Adventistas. Hackeando el White State. Bienvenidos a la historia de los Anonymous Adventistas. Nuestra historia comienza a inicios del nuevo milenio alrededor de los años 2000. Inspirado por Wikileaks y el grupo de Internet Anonymous. SDA Anonymous comenzó como un grupo internacional de estudiantes y laicos interesados en los escritos de Elena de White, la historia de la Iglesia Adventista y los principios de acceso público a la información y al conocimiento en general. Es difícil decir dónde comenzó la visión o quién de este grupo anónimo concibió por primera vez la idea de adquirir y poner a disposición del mundo los escritos no publicados. SDA Anonymous creció a través de conferencias juveniles, redes sociales y otros eventos de networking que son parte de la vida de la Iglesia. Al principio, cuenta la historia, que se hicieron preguntas sutiles a los funcionarios del White State sobre si los materiales no publicados estarían disponibles y cuándo. En muchos casos, no se recibió respuesta alguna, y cuando se recibió, se afirmó que estaban trabajando en la publicación de volúmenes de cartas y manuscritos no publicados para dentro de los próximos años. Algunos dentro de SDA Anonymous afirman que esta ha sido la respuesta oficial durante más de 12 años. Cuando este primer enfoque no logró captar ninguna evidencia de un esfuerzo real realizado por el patrimonio White para hacer disponibles los escritos no publicados, formulamos un plan. Aquellos que vivían cerca de algunos de los centros de investigación de todo el mundo, ellos escaneaban o fotocopiaban de vez en cuando algunos documentos no relacionados y los tachaban de una lista completa de las cartas y manuscritos que teníamos en línea. Todavía estaríamos trabajando a un ritmo lento escaneando una docena o más de documentos cada semana, si no fuera por una filtración extensa dentro de la organización. No todos, incluso entre aquellos que ocupan altos cargos en la organización del White State, están contentos con las políticas que restringen el acceso a los materiales sin publicar. Esta cooperación dentro del sistema ha acelerado significativamente el trabajo de este esfuerzo. Brendan Knudson, un joven especializado en investigaciones teológicas e históricas, ha tratado de desenterrar los escritos no publicados desde 2006. Knudson buscó ayuda de piratas informáticos para ingresar a la base de datos del patrimonio White, después de que la organización rechazó sus demandas de acceso sin restricciones. El 13 de enero de 2012, Knudson, bajo el alias Gerdit Sword, la espada ceñida, registró su perfil en un foro de Internet ubicado en hackforums.net, utilizado por piratas informáticos, con el fin de comunicarse, organizar y contratar hackers. Después de registrarse en los foros de hack, Knudson realizó un esfuerzo decidido y agresivo para piratear el sitio web tecnológicamente protegido por el White State. Solicitó ayuda y publicó numerosos mensajes en los foros de hack, todos con la intención de reclutar a otros para que le ayudaran a acceder a miles y miles de cartas y manuscritos no publicados de la profeta adventista Elena de White, en una base de datos protegida por contraseña que se llama ellenwhite.greetings.org. Knudson indicó que su intención era realizar un servicio al público, adquirir los escritos no publicados de una profeta de una institución religiosa particular para poner la información en manos del público. Escribió: "Esto es urgente, y estoy dispuesto a pagar por la adquisición de la información". El patrimonio White afirmó que Knudson encontró hasta 20 personas dispuestas a ayudarlo a hackear. El 17 de febrero al 9 de abril del 2012, la base de datos sufrió ataques de usuarios de lugares tan lejanos como Armenia y Brasil. Knudson, originario de Australia, vivía en Armenia. Afirma la investigación sobre el ataque que se encontraron pruebas que vinculaban a Knudson. Es significativo que las consultas de inyección de SQL, contenidas en los registros del servidor web, coincidan exactamente con las consultas de SQL publicadas en los foros de hack por Knudson y otros. Lenguaje de consulta estructurado, o SQL, se refiere a preguntas escritas en lenguaje de base de datos, destinadas a extraer el contenido de la base de datos. Pero Knudson, incapaz de violar un segundo nivel de protección,
regresó a Hacking Forums el 1 de marzo, pidiendo a los usuarios que descifraran varias contraseñas que los usuarios proporcionaron, según la denuncia. Knudson robó con éxito 8.300 documentos a finales de marzo del 2012. El 20 de marzo, compró 3 dominios web para publicar el material obtenido. Knudson trabajó bajo el alias SDA Anonymous, pero dejó sus huellas digitales y su dirección en su acuerdo de PayPal para poder vender los escritos no publicados de Ellen White. Knudson vendió los escritos enviando un correo electrónico masivo a más de 1.000 direcciones que robó de la web. En respuesta a un artículo publicado en Adventist Today el 27 de marzo de 2012 sobre la reciente publicación de las obras de Ellen White, no publicadas, en un sitio web propiedad de Knudson, demostró su conocimiento íntimo y práctico de los escritos a los demandantes. Página web guardada en el archivo de Internet. Esta es la web oficial de Knudson y de SDA Anonymous. Aquí se publicaron los primeros escritos de las cartas y manuscritos de Ellen White que no habían sido publicados anteriormente. Estas son algunas webs adventistas que difundieron los hechos. Carta de los abogados del patrimonio White a Knudson. 9 de noviembre de 2012. Knudson, nuestro cliente está interesado en seguir negociando con usted para resolver el proceso de forma amistosa. Se nos indica que le presentemos la siguiente oferta de acuerdo. Primero, nuestro cliente archivará el procedimiento anterior sin orden de costes una vez atienda lo especificado. Proporcione los nombres y datos de contacto de las personas de SDA Anonymous que son empleados o obreros del patrimonio White o de la Iglesia Adventista. Destruye todos los archivos originales que has robado a nuestro cliente y proporcione pruebas de dicha destrucción, incluido el uso de software de depuración en los ordenadores pertinentes una vez destruidos los archivos. Se compromete en forma escrita a no copiar, publicar ni distribuir ninguna obra de nuestro cliente en el futuro. Nuestro cliente ya ha hecho públicos los escritos de Ellen White y actualmente están disponibles de forma gratuita en diferentes lugares alrededor del mundo, por lo que cualquier esfuerzo por manipular a nuestro cliente para publicarlos en algún formato prohibido es innecesario. La liberación de estas obras fue aprobada por Junta mucho antes de que pirateara la base de datos y robara copias, pero se ha retrasado debido a los esfuerzos de nuestro cliente para garantizar que las obras se publicaran correctamente, es decir, con anotaciones. Cualquier retraso que haya resultado se debe a la cantidad de tiempo y trabajo que implicó la preparación. Con esto dicho, nuestro cliente no está dispuesto a ser manipulado o amenazado por ningún plazo creado por SDA Anonymous. La junta directiva de nuestro cliente considerará este tema más a fondo, pero no habrá ninguna oferta para liberar de inmediato los materiales. La oferta anterior permanece abierta a su aceptación durante un periodo de 7 días, después del cual caducará. Por favor, contacte con nosotros lo antes posible. Tenga en cuenta que si SDA Anonymous difunde material en la forma prevista por usted en los últimos correos, esto resultará en que nuestro cliente no negocie más con usted. Finalmente, se nos ordena retractarnos de la reciente declaración hecha por nuestra oficina en relación a su quiebra personal en Australia. Tenga en cuenta que actualmente no tenemos ni hemos tenido en el pasado ninguna instrucción para arruinarte. Gracias por la carta de su cliente para volver a iniciar negociaciones. Me alegra saber que, a pesar de las apariencias de su correo electrónico de la semana pasada, su cliente ha declarado que no tiene intención de intentar llevarme a la quiebra. Espero que esto siga siendo así. En nombre de SDA Anonymous, quiero decir que nos alegra que su cliente haya iniciado el diálogo. Hay varios puntos que aclarar.
pues hay muchos aspectos de la oferta de su cliente que consideramos aceptables. Espero que podamos dar los últimos pasos para encontrar un punto medio mutuamente aceptable. Estaré encantado de destruir todos los archivos originales que poseo y que hayan sido copiados digitalmente de su cliente, y proporcionar la mayor cantidad de pruebas posible de dicha destrucción. Tenga en cuenta que estoy haciendo dos distinciones aquí. 1. No prometeré destruir ningún archivo que se haya obtenido de la investigación en el Centro de Investigación Ellen White. 2. Rechazo la descripción del acto que ese Anonymous realizó mientras copiaba los escritos digitales, como un robo, ya que no se ajusta a la definición legal del acto ni por la ley humana, ni por la ley divina. Me complace aceptar la sugerencia de su cliente de comprometerme por escrito a no copiar, publicar, ni distribuir ninguna obra protegida por derechos de autor de su cliente en el futuro. Sin embargo, me gustaría dejar una cuestión en claridad. Como parte de esto, esperaría no enfrentar restricciones, más allá de las de cualquier otro miembro del público, incluida la capacidad de copiar, publicar y distribuir obras sin derechos de autor, como el deseado de todas las gentes, y la capacidad de hacer un uso leal de citas de obras protegidas en la investigación. Además, esperaría no enfrentar restricciones para visitar los centros de investigación de Ellen White, para realizar investigaciones en el futuro. Puedo proporcionar, como parte del compromiso en cuestión, una garantía por escrito de que ese Anonymous se ha disuelto y todas las actividades cesarán. La única lista de nombres que puedo proporcionar no es la de los conspiradores, sino la de las más de 600 personas que ya han firmado una petición en línea para que el patrimonio White publique los escritos no publicados. Los miembros de ese Anonymous han optado por no firmar este formulario para preservar su anonimato. En cuanto a la afirmación de que su cliente ya aprobó la publicación de los escritos, somos conscientes de que esto ocurrió en los años 1990. Su cliente dejó constancia ante los miembros del público que este lanzamiento sería tan pronto como se completara el CD-RAM, lo cual sucedió, según la declaración jurada de su cliente en 2002. El primer volumen del proyecto de anotación se anunció en 2005, como la fecha de su finalización en ese año. Espero que su cliente pueda ver en estas declaraciones, y su falta de publicación, a estas alturas de 2012, que hay buenas razones para que el público esté decepcionado. Ese Anonymous nunca ha estado en contra del proyecto con anotaciones. Sin embargo, creemos que los escritos no tienen que esperar a que se publiquen. Según la evidencia que tenemos anterior a 2003, incluidos correos electrónicos de agentes de su cliente, parece que su cliente estuvo de acuerdo con esto antes de embarcarse en el proyecto de anotación. Habiendo leído entre los escritos no publicados desde que los adquirimos, no veo nada que requiera anotación antes de su publicación. Por lo tanto, si su cliente aceptara producir, antes de fin de año, un cronograma visible públicamente para la publicación de los escritos inéditos, tanto en formato digital como en impreso, en respuesta al interés público más amplio, estaríamos tranquilos en este punto. Aplaudimos el progreso de esta última oferta, y con las aclaraciones y modificaciones sugeridas, estaré encantado de aceptarlas dentro de los 7 días descritos en la oferta, siempre que su oficina pueda mediar en las negociaciones desde ahora hasta el viernes. Seguimos esperando y orando para que su cliente aproveche la oportunidad de resolver este asunto de la manera más pacífica. Atentamente, Brenda Knudson. Las cartas leídas anteriormente fueron hechas públicas por Knudson para mantener actualizadas a las personas en relación a la demanda que se estaba realizando en su contra. Hubo un intercambio de correspondencia entre los abogados del patrimonio White y Brendan Knudson, que duró durante algunos meses. Entre las solicitudes se le pedía a Knudson que dejara de hacer público la correspondencia personal si deseaba llegar a un acuerdo legal. Por lo cual, se cree que Knudson procedió a dejar de publicar los mensajes, dando como resultado que el desenlace de esta historia se perdiese en el tiempo. No hay información que nos permita saber con certeza cómo pudo haber sido el final de esta historia. Lo poco que se extrae por evidencias en Internet es que Knudson cumplió con ciertos requisitos que se le pidió, tal como remover algunas declaraciones hechas en Wikipedia. Actualmente no hay ninguna información en Internet sobre el caso legal, por lo que es muy probable que se haya llegado a un acuerdo. Finalmente, Knudson continúa con su vida, en donde se destaca su interés por la Biblia y por las discusiones teológicas. Entre el material liberado por Knudson, encontramos el siguiente.
Estas imágenes son del primer volumen de las cartas de Ellen White, que van del año 1845 hasta 1856. También se encuentra el volumen 2, con las cartas de Ellen White desde 1857 hasta 1863. De igual manera hay 2 volúmenes más, que contienen los manuscritos. Se trata de la primera versión publicada a partir del hackeo del patrimonio White. Lista de las cartas de Ellen White que estaban sin publicar para el año 2013. A continuación se puede observar un listado con los años, los destinatarios y las ubicaciones. El último renglón, señalado con una fecha verde, indica en dónde se encuentran publicados esos escritos, ya sea completo o de manera parcial. Cada espacio en blanco indica que ese documento no ha sido publicado. Por otra parte, también tenemos otro listado, con los manuscritos de Ellen White. La tabla es similar a la anterior, en donde la penúltima columna indica si ha sido publicado o no. Estos 2 listados se encuentran publicados en la página oficial de Loma Linda. Sin embargo, por motivos informativos, se muestra una copia de cómo lucía la página en el año 2013, utilizando las copias del archivo de Internet, para así poder entender la situación que se vivía en el 2013. Como podrán darse cuenta, faltaba una gran cantidad de materiales por publicar. Este listado de archivos durante mucho tiempo fue desconocido para muchos. Sin embargo, hoy en día es posible saber con exactitud la verdadera situación para aquel entonces. Declaración de antecedentes para la acción de 2013 de la Junta Directiva del Patrimonio de Ellen White que otorga acceso completo en línea a las cartas y manuscritos en 2015. El patrimonio de Ellen White posee hoy aproximadamente 8.300 documentos mecanografiados de Ellen White que comprenden unas 50.000 páginas de cartas y manuscritos que datan de 1845 a 1915. Muchos de estos documentos fueron utilizados por ella en publicaciones durante su vida. Otras eran cartas privadas y familiares. De las 50.000 páginas, aproximadamente 30.000 fueron entregadas a los fideicomisarios nombrados por Ellen White, en su última voluntad y testamento, y a sus sucesores, para que las usaran en la preparación de compilaciones, así como para otras necesidades futuras a medida que surgieran en la Iglesia. Las otras 20.000 páginas consisten en cartas familiares personales y materiales adicionales que ella dejó en su testamento a su hijo, Gilliam White. La colección completa de 50.000 páginas está disponible para estudio e investigación en 23 oficinas del White Estate en todo el mundo. En consideración del tiempo inesperado que está tomando producir los 2 primeros volúmenes, con anotaciones, que cubren los años 1845 a 1859 y 1860 a 1863, el 4 de enero de 2013, la Junta del Patrimonio White discutió hacer las cartas y manuscritos de Ellen White, incluido el material del diario que se está mecanografiando y digitalizando, disponible públicamente en su sitio web, en el centenario de la muerte de Ellen White en 2015. Votado que a la luz del crecimiento mundial de la Iglesia, el interés cada vez mayor en los materiales propiedad del patrimonio White, y la disponibilidad de recursos contextuales impresos y en línea, todas las cartas y manuscritos de Ellen White, que actualmente están disponibles para estudio únicamente en las oficinas del patrimonio White en todo el mundo, estará disponible también en línea en el sitio web del patrimonio White, a partir del jueves 16 de julio de 2015, junto con otros artículos y eventos planeados para el centenario de la muerte de Ellen White. Por lo cual el 16 de julio de 2015 se hizo la liberación oficial de todos los escritos de Ellen White, juntamente con la publicación del primer volumen de cartas y manuscritos con anotaciones. De esta forma termina así nuestra historia de los Anonymous Adventistas. Para concluir es necesario añadir que en la historia de nuestra Iglesia hay pasajes oscuros y vergonzosos.
Uno de esos es la triste historia de cómo el testamento de Ellen White no fue respetado y de cómo la denominación tomó el control de sus escritos, haciendo lo contrario a la última voluntad de la mensajera de Dios. Por años la denominación obstaculizó el avance y la difusión de los escritos de Ellen White y mantuvieron en oculto escritos importantes que eran necesarios compartir al mundo. La historia de Knudson y los Anonymous Adventistas es una muy lamentable y penosa. La palabra de Dios condena todo acto que incluso tenga apariencia de maldad. Lo que estas personas hicieron, ciertamente no fue según el orden de Dios y estuvo mal. Sin embargo, por la presión general que este grupo levantó en aquel entonces, hoy en día podemos darle las gracias a Dios de que finalmente tenemos en nuestras manos todas las cartas y manuscritos de Ellen White. Estos escritos son de invaluable tesoro para la humanidad y muchos no tienen ni idea del por qué. Aquí se encuentran las cartas y escritos en un orden cronológico. Aquí se puede ver claramente cómo Ellen White trabajaba, que predicaba, que enseñaba, que le decía a la gente. Leyendo estos escritos se puede comprender cómo debe realizarse la obra. Aquí queda revelado por completo el don profético al abordar su obra especial de denunciar los pecados individuales de los casos que Dios le revelaba en santa visión. Ellen White vio pasado, presente y futuro de muchas vidas, y de personas incluso desconocidas, pero sus cartas nunca fueron erradas, con historias inventadas, contenían la verdad personal de las personas a quienes eran dirigidas, y sus consejos para ellos son nuestros si los leemos y los aplicamos en nuestras vidas. Debemos de darle consideración a este asunto. Fue necesario que fuera hackeado el White State para que hoy podamos conocer la historia de primera mano, de lo que realmente pasó. Tomemos parte diligente y estudiemos la historia. El tesoro del pueblo adventista se encuentra en el espíritu de profecía. Que el Señor les guarde. Amén.